No, 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 nada más decir sobre ese tema, pero ya tenemos ahí a Iván, ya se nos hace acá de tarde. Sí, nos está quemando el tiempo. Iván, ¿cómo te encuentras? Muy buenos ¿Qué días. tal, Villa? ¿Qué tal, Jorge? Te saludo aquí desde tu lugar. Sí, apoderado. ¿Verdad que se ve diferente la cámara? Sí, no, es una Sí. chulada este Está lugar. pateando la silla. Está como Sheldon, ¿no? Ese es mi lugar, ese es mi spot. Ese spot. This is my spot. This is my spot. Iván, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Pues desde hace unas semanas teníamos pendiente el tema del descanso de tierras, del Acta 330 y esta propuesta llamada 9010 que están impulsando pues las asambleas de usuarios de los módulos de riego, asesorados en parte por el doctor Alfonso Cortés Lara, quien es no solamente investigador del Colegio de la Frontera Norte, también formó parte del grupo, digamos, especializado en la emergencia por la sequía en el río Colorado, que, digamos, participó en la formulación de esta acta, las 330, y por supuesto también es parte de la Contraloría Ciudadana del Agua de Baja California. Entonces, digamos, esta propuesta lo que busca es que el 90% de los recursos que establece el acta, recordemos que el acta 330 plantea que de este año, 2024-2026, se tiene que reducir o haber un ahorro de casi 500 millones de metros cúbicos para México. A cambio, Estados Unidos aportará una bolsa de 65 millones de dólares. 5 millones de dólares van para atender los impactos de la salinidad por los recortes y el 60% restante iría para obras hidroagrícolas o para programas de descanso de tierras, ¿no? Entonces, lo que se está proponiendo es que el 90% de esos 60 millones, es decir, 54 millones, sean para el descanso de tierras y 6 millones sean para obras hidroagrícolas. Me refiero a tecnificación de riego, digamos, revestimiento de canales, nivelamiento parcelario, etcétera, ¿no? Entonces, como antecedente de eso, el acta 323 que se aprobó en septiembre de 2017 también incluía digamos, una bolsa, en este caso 31.5 millones de dólares, y que también pudiera aplicarse para descanso de tierras, además de obra hidroagrícola. Entonces, lo que la Autoridad del Agua decidió es impulsar únicamente obra hidroagrícola. Y este tipo de obra, además de ser muy opaca su manejo, falta de transparencia toda la ejecución de la obra, no representa un beneficio directo para el agricultor y es incluso difuso la manera en que le beneficia, ¿no? Y ni se ha gastado además, ¿no? Y ni se ha gastado porque solamente se gastaron 10 millones de dólares. Queda 21.5 millones de dólares. Entonces, justamente ante, digamos, los cuestionamientos de que también se tiene que hacer obra hidroagrícola, la propuesta también la incluye porque tienen esos 21.5 millones más 6 millones adicionales para conformar esa bolsa. Y entonces se está haciendo esta propuesta que busca también de atender la problemática que existe en el valle, que está afectando sobre todo a los agricultores más vulnerables. Cabe decir que la propuesta es algo que, digamos, es una necesidad ante una realidad que ya está, ¿no? Digamos, los recortes en general tienen sus afectaciones ambientales, sociales, económicas, productivas, pero ya están pactados esos recortes, ¿no? De casi 500 millones de metros cúbicos. Entonces, digamos que es una propuesta que atiende esa realidad y que, insisto, busca hacer justicia para estos agricultores. ¿Por qué? Porque no cualquier agricultor del Valle de Mexicali puede entrar al programa de descanso de tierra, sino aquellos que reúnan tres características, que sean cultivos de baja precios en el mercado, que estén deprimidos los precios en el mercado. Vimos todas las protestas de los trigueros, ¿no? Porque no les es redituable sembrar sus parcelas. La segunda es que sean parcelas con riego por gravedad. Y la tercera, que sean suelos de baja productividad. Entonces, digamos que el recurso busca que aquellos, insisto, agricultores más vulnerables puedan recibir ese dinero extra y que les permita pagar su cartera vencida, comprar insumos y se prepara, digamos, porque es temporal, son 3 años, ¿no? E incluso no va a aplicar los 3 años a una solo ejidatario, Son ¿no? dos nada más. Solamente Máximo. 2, sí, máximo. Entonces, digamos que es una manera la idea es que se capitalicen los agricultores para que puedan seguir haciendo sus labores, ¿no? Entonces, no cualquiera puede entrar, también por módulos de riego, los 22 módulos, hay porcentajes de esos recursos que se puede aplicar con base a las hectáreas que tienen por riego por gravedad. Insisto, es una visión que atiende la problemática y algo muy, muy importante
es lo que se va a pagar por hectárea a los agricultores. Porque, por ejemplo, cuando se empezó a generar esta idea de que se aplicara el recurso para descanso de tierras, la autoridad del agua dijo, bueno, yo les puedo ofrecer 7,000 pesos por hectárea, ¿no? Sí. Cuando, si divides ese recurso en el número de hectáreas, que son 44,000 hectáreas más o menos, poco menos, lo que se requiere para, digamos, ahorrar ese volumen de agua, y más o menos, dependiendo de cómo esté el cambio del dólar, pero serían alrededor de 21,000 o 22,000 pesos por hectárea. Entonces, y eso con base a un estudio técnico argumentado, insisto, por el doctor Alfonso Cortés Lara y otros asesores de los módulos de riego. En cambio, Conagua no presentó absolutamente ningún documento que diera respaldo porque estaba presentando eso. Y eso está generando, lo interesante, una especie de revolución en el Valle de Mexicali, ¿no? Porque la información le está llegando de manera directa y se busca, insisto, los principios de transparencia y justicia. Y los módulos, ya creo que no sé cuántos van, 6, 7 módulos que tienen asamblea y que todos aprueban esta propuesta 90-10 a reañadientes de la Autoridad del Agua. Fíjate que me tocó ir a mí al Valle de Mexicali justamente a una de estas reuniones. Odian a la Conagua, los ejidatarios les tienen un odio profundo, lo identifican como un ente corrupto que se ha estado burlando y aprovechando de ellos, e incluso aprovecharon para despotricar contra algunos líderes de módulos de riego, pero la Conagua es a quien principalmente reclaman por su inactividad, por lo cerrada que está realmente hacia los temas, porque esta opción incluso podría, si durante un año descansas la tierra, podría al año siguiente, con un regado debido, podrías hacer que se volviera mucho más fructífera, ¿no? De lo que estaba si continuabas con una siembra habitual, ¿no? O sea, hasta beneficia a la producción. Tengo entendido. Sí, totalmente. Incluso la propuesta técnica tiene recomendaciones para justamente lo que dices, buscar generar mayor productividad en los terrenos con una práctica que es agronómica, que es también descansar tierras, ¿no? El barbecho que se le conoce. Entonces, sí, pudiera beneficiar. Incluso hay muchos que ya lo hacen y no sabían que había un recurso que digamos, del acta anterior. Entonces, eso. Y por otro lado, también tiene cuestiones técnicas muy importantes o motivaciones, porque la propuesta para ahorrar ese volumen de agua con tecnificación, por ejemplo, más bien obra hidroagrícola, implicaría aumentar en alrededor del 10% la eficiencia de los canales, por ejemplo, y demás, lo cual, lo que comenta el doctor Cortés, es que es imposible. Entonces, la única vía viable es el descanso de tierras, por eso lo está haciendo. Y por otro lado, algo que cuestionan, porque nosotros hemos criticado el Acta 330 y hemos dicho, insisto, que los recortes son perjudiciales para, y sobre todo la desigualdad que existe siempre en las negociaciones, ¿no? Pero insisto, bajo esa realidad, pero nos cuestionan, o ha habido cuestionamientos, incluso de nosotros mismos, de decir, ¿y cómo se diferencia eso a darle agua, por ejemplo, a Constellation Brands o a Niágara, ¿no? En este caso, porque es algo que ya está pactado y que se tiene que hacer, ¿no? Ese volumen de agua. En segundo lugar, es un programa temporal. Son 3 años únicamente, aunque sabemos que dependiendo de cómo funcione, este programa va a servir para negociar la siguiente acta que se tiene que aprobar en 2026, justo cuando acaban las 2 vigentes, ¿no? Pero por otro lado, tiene ese objetivo, ¿no? De justicia social. No es quien sea el mejor postor o quien esté cerca de un proyecto quien entregue el agua y hay un cambio de uso del agua industrial de manera permanente, porque, insisto, esos son temporales y en el caso de Constellation Brands son a 30 años, 40, incluso más, ¿no? Entonces, busca eso, que sea temporal y que ayude al agricultor a recapitalizarse para seguir produciendo, ¿no? Porque los agricultores quieren seguir siendo agricultores. Es un estilo de vida que perdura, digamos, ¿no? Pero bajo las condiciones, de hecho, desde que inició el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, muchos agricultores no es que quisieran dejar de sembrar sus parcelas, es que las condiciones de mercado les obligaron a abandonar y a migrar a Estados Unidos. Entonces, esa es la idea del programa y eso es como lo que diferencia otro tipo de proyectos. No, agrégale que, pues, la intención es mantener el agua en la presa Meade. O sea, es mantener un equilibrio ecológico también, o sea, dentro de lo que cabe y lo malo que es realmente todo esto, pero por lo menos tratan de mantener ahí cierto nivel, o sea, es un punto extra, ¿no? Estos 500 millones de metros cúbicos de agua. Sí, pero... y que también son equivalentes en términos proporcionales a lo que se está ahorrando en Estados Unidos. Digamos, todos los usuarios están más o menos ahorrando los mismos porcentajes y cada usuario o estado en Estados Unidos se maneja por estados, acá es con agua.
tienen mecanismos y medidas particulares. Ahora, de hecho, acaban de anunciar que en California se van a aplicar medidas muy estrictas de ahorro de agua, ¿no? Y de para qué se va, digamos, definir para qué se va a utilizar el agua. Entonces, digamos que el problema sigue, pero frente a esas condiciones, pues tienes que ver cómo te mueves. Y creo que la clave es cómo generas esquemas que sean transparentes, que sean democráticos, porque este programa solo se aprueba si la asamblea de usuarios de los módulos de riego lo aprueba en sesiones abiertas con toda la información, ¿no? Y cosa que no ha hecho con agua, o que, insisto, que busque digamos, ayudar a los agricultores más vulnerables. Perfecto. Jorge, ¿tienes alguna pregunta? No, nada más ahí fue toral la intervención, sin duda alguna, de especialistas como el doctor Cortés Lara, y que el planteamiento viene desde los agricultores o los de los productores agrícolas, y evidencian de nueva cuenta que Conagua, como dicen los agricultores, está rodeada o al menos inmersa en la corrupción, porque no da ningún planteamiento de solución. Y esto lo pudieron haber hecho desde antes, solamente que pues las barreras mismas que ponen las autoridades en materia hídrica les impedían, porque es más fácil decir, te recortamos, a buscarle una solución, sobre todo esta parte económica, ¿no? Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.